Entonces ya, por más que exista un modelo que describa de manera detallada tu diseño del ala de un avión, cuando lo llevas a la vida real, ese modelo ya no funciona como debería de funcionar de manera exacta, precisamente por factores que estén influyendo ya en el problema real. De ahí entonces radica la importancia poder tener en cuenta este concepto, ¿no? De error numérico. Y ya, de manera particular, para concluirlo hacia nuestra materia, es el error numérico va a tomar mucha relevancia acá con nosotros, precisamente porque nosotros vamos a estar ocupando métodos repetitivos, métodos iterativos, métodos que se tienen que repetir una y otra vez para aproximar una solución. Recordarás que te comenté, olvídate que sabes derivar, olvídate que sabes integrar, olvídate que sabes resolver sistemas de ecuaciones lineales de manera analítica exacta, olvídate de eso, vamos a ver soluciones paralelas a eso que tú veías que era analítico y te daba lo exacto. Ahora vamos a buscar soluciones aproximadas. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el meollo. ¿Por qué quiero yo estudiar error? Porque yo voy ahora a utilizar métodos de aproximación y me voy a olvidar por un momento de los métodos analíticos que me dan las soluciones exactas. Entonces ahí está el clavo para nuestra unidad de aprendizaje de por qué reconocer la importancia de este concepto de error numérico, y además tú sabes que tiene implicaciones en la vida real, ¿no? Con los modelos, con cómo se trabajan los problemas, etcétera. Una cuestión más, pues nosotros buscaríamos llevar precisamente estos métodos de aproximación a implementarlos en un software. En este caso puede ser Excel o podría ser MATLAB. Entonces, si ya de por sí hay un error porque estoy utilizando un método de aproximación y aún más lo llevo a un software, tú ya sabes que el software de cajón también ingresa error a mis cálculos. Por errores de truncamiento, por errores de redondeo, lo que fuese, ahí debe de haber otro error más. Entonces, esa sería la importancia para este concepto. Al menos de las participaciones que tomé, estaba claro. Entonces, no le veo mayor dificultad. Si alguien tiene una duda, por favor, coméntemela. Voy a continuar ahorita con las participaciones. Y acá están los dos errores que mencionaba su compañero Daniel, errores de redondeo, los de truncamiento. Los primeros se deben a que la computadora tan solo representa cantidades con un número finito de dígitos. Entonces el redondeo lo sabemos de varios de varias materias, e incluso cuando tú comienzas con el uso de la calculadora, sabemos que la calculadora hay diferentes marcas, diferentes tipos de calculadora, y cada una te permite visualizar una serie de números en sus pantallas. Para no irnos a computadoras, podemos pensar en la calculadora. Y precisamente hasta el último dígito que te permite visualizar, ese sería en donde está redondeando la calculadora. No te está permitiendo ver todos los dígitos que en sí pueda tener un resultado. Lo está redondeando. Por otro lado, los errores de truncamiento, que representan la diferencia entre una formulación matemática exacta de un problema y su aproximación obtenida por un método numérico. ¿Ok? Acá en este lado entonces estamos hablando de que tú tienes un problema que puedes modelar mediante una formulación matemática. Eso es exacto, las matemáticas son exactas, pero precisamente nosotros no, en algún momento de la vida real no podemos hacer uso eh, de manera concreta de esta formulación matemática, porque influyen factores que no me permiten hacer su uso así, tal cual está descrito la fórmula matemática. Hay factores que van a afectar, y por lo tanto yo voy a llegar a una aproximación por un método numérico. La diferencia entre ambos precisamente correspondería a un error de truncamiento. Si hay alguna duda, coméntame por favor. Y acá está lo que mencionaba su compañero Vladimir. Decía precisamente a partir del mismo instrumento de medición se tiene ya de por sí un error. Y tendríamos por acá nuestros aparatos, ¿no? El aparato que me mide la velocidad, el velocímetro, y el odómetro, que sería el que me está permitiendo
tener el registro de todo el kilometraje que se ha recorrido para un automóvil. Entonces nosotros podríamos ver precisamente, y creo que todo el mundo ha tenido la oportunidad de a lo mejor de tener un carro o de manejar un carro, y precisamente visualizar sus velocidades, ¿no? Tener cuidado ahí con las velocidades a las cuales está manejando, y darse cuenta que tenemos un rango de visualización para esas velocidades. Sin embargo, llega un momento en el que el rango ya no es exacto. Hay una serie de divisiones y subdivisiones que te permiten a ti visualizar a qué velocidad estás viajando, pero claramente eso es finito, no se puede ir subdividiendo de manera infinita, al menos no visualmente. Entonces llega un punto en el que tú no puedes discernir exactamente cuál es la velocidad, no se puede discernir, tú la puedes inferir a partir de tu conocimiento, a partir de tu experiencia, pero ya no es exacto. Entonces de ahí surge precisamente el error, y de ahí surge precisamente el concepto de cifras significativas. Entonces voy hacia allá para tratarlo de concretar. Gracias, alguien comenzó a grabar. Sidney Vianney, de acuerdo a lo que tú estuviste leyendo, ¿a qué hacía referencia ese concepto de cifras significativas? Ok, voy a pasar. Les pido que si hay alguna dificultad en el audio me hagan saber para no pensar que no estás en sesión. Por favor, puedes mandarme un mensaje en Teams privado o bien acá en el grupo de WhatsApp. Juliana Guzmán, ese concepto de cifras significativas, ¿en qué se refería? Bueno, ya encontré que las cifras significativas aportan información sobre el resultado de una medición y representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Ok, perfecto. Sí, nos comenta entonces una parte importante, ¿no? Escalas. Y precisamente acá estamos trabajando, o en lo que les estaba mostrando en la diapositiva, con algunas escalas. Ahí estaban los dos instrumentos y ahí tenían sus escalas, ¿no? Avi, coméntame tú respecto a este concepto de cifras significativas, ¿qué hallaste, qué complementarías? Sí, profe, permítame tantito. Ok, voy a avanzar. En un momento regreso con Avi, me quedo con Avi para que nos pueda comentar. Cristian Isaac, tú complementa ya nada más para avanzar a la presentación el concepto de cifras significativas. Yo, bueno, en casi síntesis es lo mismo de mi compañera Juliana, pero yo puse que es por medio de aproximaciones y suposiciones. Por ejemplo, de 3.8, que nada más tiene dos cifras, a 3.08. No va a ser la misma, pero es una aproximación. Ok, muy bien. Por ahí ya estabas buscando ejemplificar. Me parece por ahí hay un pequeño detalle en tu ejemplificación, pero sí, sí iba la idea, ¿no? Precisamente cifras significativas va a ser alusión a cuántos números tú puedas representar de manera exacta, más uno que no sea tan exacto. Y lo puedes ver de manera muy fácil acá. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero aquí como hay una representación de 2, serían en total 7 cifras significativas. Es decir, puedo representarte 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras exactas, más una más, que no va a ser exacta. Acá en la parte del velocímetro, tú podrías darte cuenta, te da un número
completo, por ejemplo, este automóvil viaja 48 y pegándole al 49 kilómetros por hora, por ejemplo, o millas por hora, pero entonces tendríamos solamente dos cifras significativas, porque esto es lo exacto, 40 y algo es lo exacto, son dos cifras, más una que ya no es tan exacta, entonces este velocímetro nos daría tres cifras significativas. Este velocímetro sería de tres cifras significativas, son dos que sí son exactas, más una que queda bailando, ¿no? No sabemos si está más cercano a este o a este. Perdón. Entonces el velocímetro tendría precisamente tres cifras significativas y acá tendríamos 7 cifras significativas o dígitos significativos, que por acá es lo que nos menciona el texto. ¿Ok? Y acá pues ya nos da un ejemplo. Alguien podría decir, ok, el velocímetro va a 48.5, acá está, 48.5, yo lo vería más adelante, pero bueno, esa es una observación que alguien puede hacer. Y precisamente es válida porque tenemos tres cifras significativas donde el tercer valor no es exacto. El tercer valor ya es inexacto. Solamente los dos primeros son exactos, que es el 48. El punto 5 ya no es exacto, ya es meramente una aproximación. Tres cifras significativas para el velocímetro. Y para el odómetro tenemos precisamente 87.324, esas son exactas. 0.45, precisamente porque aquí se alcanzan a ver esos dos valores. Sería lo que leyera, ¿no? algún usuario de este automóvil, sabiendo entonces que 6 cifras son exactas y una más ya es aproximada, dándonos un total de 7 cifras significativas para el odómetro. ¿Ok? Si hay alguna duda en esta parte, coméntame. Bien, bien, aquí en esta parte lo que se quiere resaltar es precisamente algo en relación a lo que nos comentaba Christian Isaac. Él decía, hay que tener cuidado en la parte de las cifras significativas o algo, o a esa parte yo le entendí a Christian, porque hay valores que son engañosos en las cifras significativas. Y para evitar este engaño en las cifras significativas, hay que hacer uso de algunas herramientas que tenemos en matemáticas, como por ejemplo sería el uso de la notación científica. En este caso, si alguien observa estos números, podría contar los números y decir, por ejemplo tiene 4 y 4, 8, y 1, 9. Podría pensar que alguien que aquí tiene 9 cifras significativas. Alguien podría contar acá, son 4, 5, 6, 7, 8, 8 cifras significativas. Y alguien podría contar acá y decir 4, 5, 6, 7 cifras significativas. Y alguien podría decir, no es cierto, esos números no tienen 9, 8 y 7 cifras significativas. Los 4 tienen el mismo número de cifras significativas y es 4 cifras significativas nada más. Y pues por ahí se podría generar un contraste, ¿no? Y un debate entre cuántas cifras significativas tiene cada número. Y esto viene precisamente a raíz de no hacer o de no dar una representación más clara de los números. Tú sabes bien que cada uno de estos tres números que están representados aquí son números bastante pequeños respecto a la unidad, por ejemplo, respecto a 1, son muy pequeños. Y tú sabes bien que cuando se da ese caso de números muy pequeños respecto a algo o respecto a una referencia, es muy común utilizar la notación científica. Y entonces si tú haces uso de la notación científica, cada uno de estos tres números va a tener una misma cara. No va a tener mayor diferenciación. Lo que va a variar va a ser su exponente. Por ejemplo, si yo hago uso de notación científica aquí, yo tendría que recorrer acá el punto 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, 5 veces o 6 veces. Si yo lo recorro 6 veces, el número yo lo podría representar como 18.45 por 10 a la menos 6. 18.45 por 10 a la menos 6. Acá de este lado yo lo recorrería 1, 2,
3, 4, 5. Para que quede también como 18.45, pero por 10 a la menos 5. Y acá yo lo podría recorrer 1, 2, 3, 4, para que me quede 18.45 por 10 a la menos 4. Y en esa representación tú te puedes dar cuenta que todos los números van a quedar con el mismo número de cifras. 18.45 por 10 a la menos 6, 18.45 por 10 a la menos 5 y 18.45 por 10 a la menos 4. Lo único que va a estar variando va a ser precisamente el exponente de la potencia 10. Y bajo eso podemos decir, cada uno de estos que eran engañosos de manera inicial tiene solo 4 cifras significativas. Y son 18.45 para cada uno. Y ya el exponente radica nada más en el número de lugares que se movió el punto decimal y en su representación como en notación científica. ¿Ok? Entonces concluiríamos en ese punto, cada uno tiene 4 cifras significativas, aunque de manera inicial parecían tener 9, 8 y 7 cifras significativas respectivamente. Entonces esto cuando tenemos números muy pequeños, como fue este caso. Algo similar surge cuando tenemos números muy grandes. Otra vez, tú sabes que notación científica es muy empleado para esos casos, cuando tienes números o muy grandes o muy pequeños. Notación científica nos ayuda para poder hacer una representación más compacta de esos números. Entonces, si tenemos el número 45.300, alguien podría pensar que tiene 3, 4 o 5 cifras o dígitos significativos. Y aquí podríamos otra vez entrar en conflicto y un debate y decir, no, pues yo le veo 3, no, pues yo le veo 4, no, pues yo le veo 5 cifras significativas en alusión al número de números al número de cifras que se presenta. Y entonces podríamos concluir, ok, vamos a pensar de manera más racional. Para definir cuántas cifras significativas tiene este número, tendríamos que decir cuántos ceros sí se conocen exactamente. Y eso pues vendría ya en alusión, por ejemplo, al aparato que te permitió tomar este valor, 45.300. Y regreso arriba. Acá sabemos que este tiene 7 cifras significativas, precisamente porque 6 de ellas son exactas, más 1 que ya no es exacto. Acá yo sé que este velocímetro tiene 3 cifras significativas, porque 2 de ellas son exactas, más una que ya no es totalmente exacta, ¿no? Ya es una aproximación. Entonces mi primera pregunta sería, oye, ¿de dónde obtuviste este valor? Porque si tú me dices de dónde obtuviste este valor, yo puedo conocer cuántos ceros sí se conocen con exactitud o cuántos no. Y bajo eso yo decirte cuántas cifras significativas tiene en realidad este número. ¿Ok? Y una manera más de tratarlo, pues es ya con la representación en notación científica. Por ejemplo, este número se puede representar como 4.53 por 10 a la menos 4, o bien como 4.530 por 10 a la menos 4, o bien como 4.5300 por 10 a la menos 4. Estos resultados nos muestran de manera respectiva que el número tiene solo 3, o más bien que el número tiene en cada caso 3, acá tiene 3, 4, aquí tiene 4, y 5, acá tiene 5 cifras significativas. Entonces depende de dónde salió este número y lo puedo visualizar así según su representación en notación científica. El primero tiene 3 cifras significativas, el segundo tiene 4 y el tercero tiene 5 cifras significativas. Esa sería la forma de visualizarlo utilizando notación científica. En cuanto haya alguna duda, por favor, coméntame. Ok, me parece que sí, más bien Vianey me escribe. Tiene alguna dificultad técnica. Gracias, Vianey. Bien, hay dos implicaciones, ¿no?, importantes respecto a este concepto de cifras o dígitos significativos. Y los vamos a mencionar aquí. Uno de ellos es poder ok, una de las implicaciones importantes
y es la que nos va a poder, es una parte importante que nosotros vamos a utilizar acá en la unidad de aprendizaje de análisis numérico, es poder decir cuándo se va a aceptar una medición siempre y cuando cumpla con un número específico de cifras significativas. Y acá de una vez lo metemos en materia. Si ya dije yo que acá en análisis numérico nos vamos a olvidar de los métodos analíticos exactos y vamos a trabajar con métodos de aproximación, eso quiere decir que estos métodos o la gran mayoría de estos métodos son repetitivos. Tengo que repetir un proceso una y otra vez hasta tener la mejor aproximación. Y aquí surge la pregunta natural. Cualquiera de ustedes me podría decir, oye, pero ¿cuándo yo sé cuál es la mejor aproximación? ¿En qué momento sé que es la mejor? Si es una aproximación. ¿Yo cuándo sé que es la mejor? Si me olvido que conozco la solución exacta. Si yo conociera la solución exacta más bien, es fácil saber cuándo es la mejor. Y sería precisamente la que menor error tenga respecto a la solución exacta. Pero pongámonos a pensar que en la vida real muy difícilmente conoces tú la solución exacta. Entonces lo que nos queda es aproximación tras aproximación, tras aproximación, tras aproximación, con el uso de métodos, de análisis numérico. Entonces, si yo me voy de una aproximación tras otra aproximación, tras otra aproximación, ¿cuándo yo sé cuál es la mejor? Si estoy con puras aproximaciones. Y aquí entra esta implicación del concepto de cifras o dígitos significativos. Yo voy a poder decir cuál aproximación es mejor siempre y cuando yo ponga como criterio un número específico de cifras significativas. Entonces alguien podría empezar a hacer un proceso iterativo o repetitivo para aproximar un resultado y decir, oye, yo voy a, o el mejor resultado que yo pueda obtener va a ser aquel que se acerque o aquel que permita tener un número a lo mejor de 6 cifras significativas adecuado. Y entonces yo me voy aproximación tras aproximación tras aproximación con un método repetitivo, obteniendo un resultado, luego otro, luego otro, luego otro, y me voy a detener hasta el momento en el que mis aproximaciones continuas, dos aproximaciones continuas, tengan ya un número de 6 cifras significativas iguales. Hasta ahí me detengo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el resultado, conforme yo siga repitiendo el proceso experimental o analítico que estoy llevando, me está conduciendo ya a un resultado estable, en donde ya nada más varían las últimas 4 cifras, pero las 6 primeras ya se mantienen iguales. Eso, si para alguien no es ya una buena aproximación, tendría que explicarme bajo otro criterio cuál sería para él una buena aproximación con métodos iterativos. Y lo llevaríamos a lo mejor a un ejemplo un poquito más cotidiano. Seguramente te ha tocado repetir alguna actividad por alguna cuestión. Pensemos en el ejercicio. Seguramente cuando alguien comenzó a hacer alguna rutina de ejercicio, no sabía si la estaba haciendo bien o mal. Y sobre todo si empezó de manera individual, ¿no? No con un experto que lo guiara. Y seguramente tuvo que repetir varias veces su rutina y modificarla en ciertas ocasiones hasta ver que le estaba dando este resultado que él esperaba o que ella esperaba, ¿no? Hasta observar que realmente estaba sintiendo un cambio. Esto es de manera parecida. Si esta persona en ningún momento hubiera logrado ver que el cambio se estaba observando, seguramente a lo mejor hasta hubiera abandonado ya el ejercicio, hubiera dicho esto no me sirve, no es para mí. Pero como su proceso fue repetitivo y logró ver esa transformación, ese cambio, obviamente tuvo que hacer algunas modificaciones en su rutina en algún momento, hasta observar cuál le daba el mejor resultado. Hasta ese momento se sienta, ¿no?, en esa rutina y se establece en esa rutina
y es la que seguiría de manera continua. Esto es similar, yo hago un proceso con análisis numérico, lo repito, lo hago repetitivo y me detengo hasta que mi valor que estoy buscando se establezca en un número específico de cifras significativas que yo considere. Ojo, porque eso sí es subjetivo. Alguien podrá considerar que 4 cifras significativas es aceptable. Alguien podrá decir, no, 4 son muy pocas, yo quiero 6. Alguien podrá decir, no, yo quiero 7, yo quiero 9. Pero eso ya es cuestión subjetiva. Eso es ya eh, algo más particular, ¿no? De cada caso. Esa sería una de las primeras implicaciones para este concepto. Una implicación más tiene que ver precisamente con las cantidades que puedan representar las computadoras. Ya lo habíamos mencionado al inicio. Eh, Cualquier computadora, cualquier dispositivo, incluso sin irnos a las computadoras, podemos pensar en la calculadora, te puede representar un número de manera parcial, sobre todo aquellos números que son infinitos. Por ejemplo, el pi, el número pi, tú lo conoces, el número de Euler también lo ubicas, y la raíz de 7, que sería otro ejemplo. Son números y cuya cantidad de decimales es infinita y no repetitiva. Es decir, el número pi, acá está una representación. Si yo lo pusiera completo, no me alcanzaría esta pantalla, ni otra más, ni otra más, ni otra más, ni otra más, porque su número de cifras decimales es infinita y no se repiten. Esa es una característica del número pi, de Euler y de la raíz de 7. No se repiten. Como no se repiten, entonces se le ponen los puntos suspensivos, haciendo alusión a que este número continúa de manera infinita. Y entonces cualquier calculadora, cualquier computadora no lo puede representar de manera exacta. Jamás va a poder. Precisamente porque pues, son aparatos físicos. Tienen una memoria física finita. Esto no es infinito. Entonces lo va a tener que cortar, lo va a tener que redondear. Y entonces cuando tenemos esa omisión de cifras significativas, es precisamente lo que ya habíamos mencionado arriba, el error de redondeo. Entonces cualquier computadora trabajando con números con estas características o de este tipo van precisamente a introducir ya un error de redondeo al omitir un número específico de dígitos de esos números. Entonces estas son dos implicaciones importantes de por qué este concepto de cifras o dígitos significativos. Si hay alguna duda, por favor coméntamelo, no te quedes con ella. Para no dormirnos vamos a hacer alusión precisamente a estos dos conceptos para poder avanzar. Exactitud y precisión. Lo investigaron, me gustaría que me compartan respecto a ello, ya nada más para centrarlo en ese diagrama, ¿no?, que aparece allá. Alex Meneses, respecto a exactitud, ¿qué entenderías? O respecto a precisión, ¿qué se entendería? Traten de llevarlo, la respuesta que les pido, traten de llevarla precisamente ya hacia lo que hemos estado viendo en alusión a un valor que estás buscando tú y que precisamente tienes que aproximarlo. Creo que no está Alex. Alex, hazme saber que estás acá, por favor, aunque sea mandame un mensaje. Angie, coméntame respecto a esos dos conceptos, exactitud y precisión. Sí está, profe, solo que tuvo que salir y va manejando. Ah, ok, perfecto. Gracias, Daniel. Angie. Bien, Angie parece tener alguna dificultad. Escucho audio, pero no claro. Es que me está bien un poquito el internet. La exactitud indica la proximidad de los resultados y la precisión indica la repetibilidad o reproducción de la medida. Exacto, nos quedamos con la respuesta de Angie. Iba a pedir una participación más, pero fue clara, ¿no? Dice Angie, y lo vemos en este diagrama, que seguramente algunos observaron en el libro,
La exactitud tiene que ver precisamente con el acercamiento de los resultados. Entonces voy a tener un resultado más exacto siempre y cuando los valores que yo vaya obteniendo con mis aproximaciones mediante mi método iterativo o repetitivo se vayan acercando más entre ellos, y acá lo podemos ver. Estos de acá son más exactos. Acá de este lado tenemos un acercamiento muy adecuado a lo que sería el centro, mientras que de este lado tenemos algo menos exacto, que sería un acercamiento más menos centrado, ¿no? Y acá de este lado tenemos una exactitud todavía mayor. ¿Ok? Y el concepto de precisión lo menciona Angie, acá está, se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros. Entonces, exactitud, qué tan cercanos están del valor esperado. Para nosotros el valor esperado sería el que está aquí en el centro, eso sería exactitud. Y precisión, qué tan cercanos se encuentran unos de otros. Angie lo decía en otras palabras, qué tan repetitivo es el experimento o el proceso que yo realice. Entonces, esos dos conceptos, exactitud y precisión, van a ser relevantísimos acá en la parte de análisis numérico. Yo voy a poder hablar de qué tan exacto y qué tan preciso es mi método repetitivo según estas dos ideas. Qué tan exacto, es decir, qué tan cercano me estoy encontrando ya, qué tan céntrico me estoy encontrando yo al valor que estoy esperando encontrar. Y voy a ser preciso si esos valores que estoy encontrando por medio de mis métodos iterativos se van acercando más entre ellos. Mi cálculo es repetitivo. ¿Qué tan repetitivo puede ser mi cálculo? Y fíjense que eso no está muy alejado de lo que se observa ya en el campo laboral, al menos yo en la parte que desarrollo. Normalmente un criterio muy importante para poder llevar a cabo un trabajo y que sea de publicación a nivel internacional requiere precisamente de exactitud, sí, pero también requiere de repetitividad. Si tú deseas desarrollar un proyecto o un trabajo, por ejemplo, experimental, que no sea repetitivo, desde ahí el árbitro que revise el trabajo lo va a rechazar. Y tú sabes que repetitivo tiene que ver con precisión. Mientras que si tú vas a desarrollar y buscas publicar un trabajo, por ejemplo, experimental, que sí tenga bastante repetitividad, es decir, bastante precisión, ese ya es un punto que se toma en cuenta para poder considerar el trabajo adecuado y que pueda ser expuesto, ¿no?, a la parte internacional en alguna revista de realce. Entonces tenemos esos dos conceptos ya aquí en este diagrama. Espero pueda quedar claro con el diagrama y también con las definiciones, tanto las que están aquí como la que nos compartía Angie. Bien, y entramos también a algo que ya nos comentaba, creo que Vladimir o Daniel, no recuerdo exactamente, respecto a las definiciones ya de error, ¿no?, como tal. Entonces, de cajón, esta seguro la reconoces, el error nada más, o error numérico a veces le llaman, tiene que ver precisamente con una diferencia. La diferencia de quién con quién, del valor verdadero menos el valor aproximado. Esta parte tiene que, o más bien así se define el error o error numérico. A alguien no le agrada mucho esta representación. No le agrada precisamente porque surge un signo. Si el valor aproximado es más grande que el valor verdadero, este resultado me da negativo. Entonces a alguien le fue un poco incómodo trabajar con errores negativos. Y entonces decidió ingresar un par de barras a la fórmula de arriba y definir al error absoluto. Error absoluto o error numérico absoluto. El cual, tú sabes bien, estas barras son valor absoluto, por eso se llama error absoluto. Y esas barras lo que hacen es quitarle el signo negativo al resultado que aquí te aparece.
Entonces, si este valor aproximado fuera más grande que el valor verdadero, lo que me daría como resultado sería un número negativo, pero las barras en valor absoluto, a lo negativo lo vuelven positivo y a lo positivo lo dejan positivo. Entonces el error absoluto quita este problema del signo y nos permite visualizar solo un valor aquí, siempre positivo. Ahora bien, a alguien no le pareció muy interesante esta representación porque hay veces que el error absoluto o el error numérico nada más no nos permiten determinar qué tan buena es mi medición. Y aquí va el ejemplo que seguramente leíste si consultaste la referencia, la primera de las referencias del material bibliográfico que aparece en el programa. Nos decía, oye, si yo estoy construyendo un puente y alguien más a la par está desarrollando alguna manufactura, por ejemplo un tornillo, y empieza a hacer su diseño, etcétera, y lo lleva a un producto real. Tengo mi puente y tengo mi tornillo. Y nos damos cuenta que el tornillo a la hora de quererlo ingresar en el orificio para el cual fue hecho, no ingresa porque tiene un error. A lo mejor vamos a inventarnos de 1 milímetro. Y con 1 milímetro ya no ingresa el tornillo que hiciste. Entonces hubo un error. ¿Ok? Y allá el ingeniero hizo el puente. Y también tuvo un error de 1 milímetro. A lo mejor el puente une dos barras. Hubo un error de 1 milímetro en la unión de esas dos barras. Entonces alguien podría decir, oye, sí fue el mismo error, pero en el puente no tiene implicaciones. El milímetro no le va a afectar a la unión de las barras. O al menos no de manera muy fuerte porque obviamente se acepta un cierto, se acepta una cierta, se me fue la palabra, se acepta una cierta holgura en los valores, no van a ser totalmente exactos, no tienen que ser totalmente exactos. Se acepta un cierto error. Entonces allá en el puente no es significativo ese milímetro, pero acá en el tornillo sí, porque ni siquiera entra, no sirve el tornillo. Entonces de ahí alguien dice, oye, como que los conceptos de error y error absoluto no sirven mucho, porque precisamente se reflejan en ese ejemplo que te estoy mencionando. Entonces alguien dice, ok, vamos a dividir al error absoluto entre el valor verdadero que yo estoy buscando. Y eso se le conoce como error relativo. Y el error relativo ya hace alusión precisamente, o ya nos diría ese error relativo, que en el puente no va a haber implicaciones, pero que en el tornillo sí las hay. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo precisamente en el valor verdadero que yo estaba buscando. ¿Ok? Si mi puente permitía un error o si en mi puente el error verdadero que yo estaba esperando fuera de 200 metros y el error fue de 1 milímetro entre 200 metros, pues sabes que me da un valor muy pequeño. Entonces el error relativo me estaría diciendo, oye, esto es insignificante. Ahora bien, si el tornillo, su valor verdadero fuera, a lo mejor yo quisiera un tornillo de, vamos a inventarnos, de 5 milímetros, y hubo un error de 1 milímetro, 1 milímetro entre 5 milímetros ya no es tan pequeño, es un quinto. Un quinto ya no es un valor muy pequeño, ya tiene repercusiones. Entonces de ahí la importancia de este error relativo. Y finalmente a alguien no le gustó verlo así como error como cociente nada más. Y alguien dijo lo voy a multiplicar por 100 para que esto se convierta en el error relativo porcentual. Y el error relativo porcentual ya es más entendible. Y creo que lo has utilizado a lo mejor en tu vida cotidiana. Si alguien te dice, oye, que tú, ¿qué crees que, no sé, a lo mejor estás en una carrera, te preguntan, tú de 0 a 100, ¿qué posibilidad tienes de acabar la carrera? A lo mejor estás con tus amigos y uno de ellos dice, no, pues yo seguramente el 80% acabo la carrera. Todos saben qué significa eso. Saben que él se siente preparado, que él se siente bien, que a lo mejor considera que hay algunos que son mejores que él, pero de que acaba, acaba. 80%. Y si alguien dice, no, pues yo un 50% de que la acabe.
tú ya sabes que repercute eso, o a lo mejor acaba o a lo mejor se queda sentado a la mitad de la carrera, ¿no? Entonces el error relativo porcentual ya es como más entendible para todo el mundo. Si hablamos de un error del 10%, estamos diciendo que es un error pues aceptable posiblemente. Si hablamos de un error del 30 o 40%, pues como que ahí ya decimos, oye, espérate, está muy alto. Si hablamos de un error del 0.3%, pues eso es nada. Yo compro tu producto, tienes un error muy pequeño, etcétera. Entonces, este surge ya como una forma de entendernos en la cotidianidad de manera más fácil. Si hay alguna duda, por favor, coméntame. Y bien, surgimos o pasamos también a una parte más. Si te fijas, los errores que están arriba tienen que ver precisamente con valores verdaderos y aproximados. Pero ¿qué pasa? Ya dijimos, en la vida real, normalmente es imposible conocer el valor verdadero. Prácticamente nadie podría conocer el valor verdadero de nada, si somos tan estrictos o si queremos vernos tan estrictos. Al menos si no estás en el campo de las matemáticas, olvídate, no conoces el valor verdadero. Y si vamos a querer resolver un problema de la vida real, pues mucho menos, porque ya vimos que hay muchos factores que van a implicar que tú no logres jamás conocer el valor verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Ok, no conozco el valor verdadero, pero puedo aplicar métodos iterativos que me permitan aproximar el valor verdadero. Entonces ya no puedo trabajar con los errores que están definidos arriba, porque estos implican conocer el valor verdadero. Entonces, si no puedo trabajar con ellos, bueno, me voy entonces con errores aproximados, aprox. Y estos errores aproximados son o están definidos de una manera muy similar a lo anterior, a las fórmulas anteriores, pero ya con solamente aproximaciones. Por ejemplo, el error aproximado porcentual se va a poder calcular como un error que tú ya aproximaste con un método repetitivo entre el valor aproximado al cual has llegado y el cual estás tú considerando como aceptable. Y todo esto por 100. Entonces, si te fijas, esta fórmula es igualita a la de arriba, pero ya le quita la palabra verdadero y le agrega solamente aproximado, aproximado. Y la multiplicación por el 100 para que esto sea un error porcentual. ¿Ok? También una fórmula más para este tipo de métodos iterativos es el error aproximado, nada más, también porcentual, el cual te permite el cálculo a partir de el error aproximado actual. Como este es un método repetitivo, tú te vas primera repetición, segunda repetición, tercera, cuarta, quinta, etcétera, el número de repeticiones que tú hagas. Entonces tú vas a tener un valor aproximado actual, el último que tú calculaste, el anterior a este que tú calculaste actualmente y otra vez, ¿no? El actual. Entonces, con esta fórmula sencilla, aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual por 100, podemos obtener precisamente ese error aproximado ya sin conocer el valor verdadero, ya solo con puras aproximaciones. Esta fórmula es muy utilizada, no sé si alguien de aquí en algún momento le agrade trabajar en algún proyecto de laboratorio, sea laboratorio de química, sea de física, sea de óptica, sea industrial, cualquier laboratorio, seguramente te vas a topar con el uso de esta fórmula. Porque incluso, ¿no? Para el desarrollo de un producto. Porque tú, sobre todo si son productos del tipo de uso industrial, tú tienes que darle al usuario final cuál es el error de tu producto que estás vendiendo, para que ellos lo consideren precisamente y puedan, lo consideren en sus procesos y puedan tener manejado ese error. ¿Ok? Dado que este error puede ser negativo o positivo, este valor de acá puede ser negativo o positivo, vale más tomar su valor absoluto y establecer un valor aceptable, ES. Entonces yo voy a establecer un valor aceptable y este valor aceptable me va a permitir a mí discernir qué tan bueno es mi cálculo o no. Acuérdate que esto es una de las implicaciones de cifras significativas. ¿Qué tan bueno es mi cálculo? ¿Cuándo me detengo? ¿Cuándo este error qué?
Entonces alguien puede decir, ok, yo voy a establecer un valor de error aceptable, bien fácil, casi todo en la industria, lo digo porque es casi, no es siempre, casi todo en la industria, mientras tenga un valor del 10% en error, es aceptable, casi todo. No voy a generalizar, algunos manejarán valores más pequeños. Entonces normalmente se establece el 10% de error. Entonces le vamos a llamar que ese va a ser 10%. Entonces tú vas a empezar a iterar, a repetir. Mi método lo repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 veces hasta que este aprox sea menor o igual al 10% que yo estoy estableciendo como el aceptable. Alguien podrá decir, oye, no, yo quiero el 5 porque yo soy muy estricto. Ok, entonces repítelo otras 100 veces hasta que logres que este aprox en valor absoluto sea menor o igual al 5% que tú estás estableciendo acá. En efecto, nada más este ES es un valor que alguien puede establecer de manera arbitraria para decir hasta cuándo tu cálculo es bueno, es aceptable. Y esto en relación con la parte que veíamos de cifras significativas. Ya casi para finalizar, diríamos, ok, ese valor aceptable, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo yo puedo decir que es bueno o no? Y es muy sencillo. ¿En cuántas cifras significativas tú quieres que sea bueno tu cálculo? Esto es n. Esto lo desarrolló esta persona y nos dio esta formulita para establecer ese error como tal. Entonces, si yo quisiera que mi valor sea aceptable en 10 cifras significativas, aquí n va a valer 10. Entonces va a ser 2 menos 10, que me da menos 8. Esto va a ser 0.5 por 10 a la menos 8. Eso va a ser mi valor aceptable. Entonces yo voy a hacer repetitivo mi método una y otra vez, calculando mi error con esta fórmula que está aquí arriba, y me voy a detener hasta que el error sea menor o igual a 0.5 por 10 a la menos 8. En ese momento yo voy a decir, ya, el resultado que yo obtenga es exacto o es bueno en 10 cifras significativas. Porque acuérdate que aquí dijimos n igual a 10. Alguien dice, no, pues a mí no me interesa tanta exactitud, es un resultado que no me va a tener mucha implicación. Entonces quiero que tenga 4 cifras significativas nada más. Que mi resultado sea bueno en 4 cifras significativas. Pues aquí le ingresas 4. 2 menos 4 nos daría menos 2. Esto sería 0.5 por 10 a la menos 2. Y entonces comienzas a hacer repetitivo tu método una y otra y otra y otra y otra vez, calculando tu error con esta fórmula que está aquí y deteniéndote hasta que tu error sea menor o igual a 0.5 por 10 a la menos 2. Cuando tú te detengas, vas a poder concluir, mi resultado es bueno en 4 cifras significativas. O en al menos 4 cifras significativas, porque aquí en le dimos el valor de 4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces utilizan en conjunto este cálculo del error establecido con este cálculo que se obtiene a partir de tu método iterativo. Y fíjate qué poder tienen estas dos fórmulas. Tú sabes bien que tu computadora a la hora de trabajar en métodos repetitivos va a hacer una y otra y otra y otra vez tu proceso. Y si tú no le dices cuándo detenerse a tu computadora, ¿qué crees? Y a lo mejor a alguien le ha pasado. Se va a quedar trabajando ahí de manera infinita. Porque las computadoras son tontas. Las computadoras no piensan. Las computadoras hacen lo que tú les digas que hagan. Entonces, si tú le metes un problema y le dices repítemelo, por favor, pero no le dices cuándo detenerse, ella se va a morir en un proceso repetitivo de 1.000.000 de veces si es necesario. Y se va a acabar tu máquina ahí. Entonces, este criterio que aparece aquí, EAPROX menor o igual a ES, que ese es un valor establecido y que tú puedes calcular de manera sencilla con esta fórmula, o bien establecerlo como lo establece el mercado, como tú gustes,
tu computadora va a tener un criterio para decir, ok, me detengo en este momento, cuando mi error sea menor o igual al que me está pidiendo el usuario. Y de esa manera vas a lograr que tu proceso sea finito y que te lleve un resultado adecuado en un cierto número de cifras significativas, bueno o aceptable. ¿Ok? En cuanto haya alguna duda, por favor coméntamelo, no te quedes con ella. Bien, y ok, lo que quiero es precisamente llegar a esta parte. Sería el ejemplo, hacer chocar esto que acabamos de ver, de error, ya directamente con lo que sería el siguiente tema, que es series numéricas. ¿Ok? Entonces, para no dormirnos, voy a permitirme algunas participaciones de ustedes respecto a esto. Fíjate, ahorita lo que hemos visto es precisamente o de manera muy concreta lo que es error, sus definiciones, sus fórmulas, etcétera. A lo mejor cómo se ocupa un poquito en la computadora también, pero no hemos todavía no hemos todavía hecho el anclaje con el siguiente tema, que es serie numérica, y de manera particular el anclaje con el siguiente, que es serie de Taylor. Entonces ahorita vamos a quedarnos con buscar anclar este concepto de error numérico con lo que sería serie numérica. ¿Ok? Para allá va mi pregunta. Eros, de tu investigación, ¿hallaste esta relación que tienen estos conceptos, error numérico y serie numérica? Si la hallaste, coméntanosla, por favor, Eros, Asael. ¿Cuál y cuál, perdón? Error numérico, tú investigaste lo que es error numérico, tal vez de lo que expliqué, gran parte la investigaste, y también investigaste serie numérica. ¿Cuál sería la relación entre estos dos conceptos o cómo es que se relacionan? Regreso ahorita con Eros, vamos con Ian. Ian, ¿tú nos podrías comentar al respecto, por favor? ¿Se me escucha, profe? Ya te escuchamos. Bueno, es que yo en sí no encontré como la relación de eso de serie numérica. Yo encontré muy poquita información. De lo que sí encontré más o menos fue de la serie de Taylor. Ok, perfecto, no te preocupes entonces, Ian. Ahorita vamos a avanzar hacia allá, ¿no? Para que lo podamos ir concretando. Nada más tomo una participación más. Luis Osvaldo Berrocal, ¿tú hallaste algo como que la relación, cómo se anclan error numérico y serie numérica? Buenos días, profesor. Como tal, no encontré una relación así como la que usted nos dio. Solo llegué a encontrar lo que son como que las pequeñas diferencias que llegan a tener uno del otro, nada más. Ok, perfecto. Luis, yo creo que te refieres a algún ejemplo, exactamente hacia allá voy. Este, ahorita que lo veas, seguramente vas a relacionarlo con lo que tú tienes. Gracias. Finalizo ya la participación con Rosa María Martínez. ¿Tú hallaste algo que pueda relacionar ambos conceptos, Rosa María? No, profesor. Bueno, yo encontré muy poca información respecto a eso. Gracias, Rosa. Bien, entonces vamos a ver precisamente cómo es que se pueden relacionar estos dos conceptos. Y con un ejemplo que aparece aquí. Ahorita no quiero meterme como tal con el concepto de serie numérica, vamos a verlo en la siguiente presentación, pero tú ya tienes este conocimiento que te voy a mencionar porque investigaste, ¿no? Respecto a series numéricas. Tú sabes bien, o recordarás a lo mejor de algún otro curso, que las funciones, las que tú conoces, seno, coseno, tangente, logaritmo natural, exponencial, etcétera, esas funciones pues tienen una forma muy característica, son curvas en el espacio XY o en el plano XY que tú puedes dibujar, tabulándolas y graficándolas. Y se acabó el problema.
Bien, sin embargo, en matemáticas hay otra forma de representar estas funciones, y esta forma es por medio de una sumatoria de términos. ¿Ok? Esta sumatoria de términos se le llama series infinitas. Ahorita no me voy a meter mucho al concepto. Esto que estoy mencionando ya no es tan raro para ti porque ya investigaste sobre series numéricas. Cuando yo ya me vaya al concepto ya te voy a decir exactamente qué es una serie. Ahorita nada más quedémonos con que cualquier función, seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, tiene su curva, sí, todos la conocemos, la podemos tabular y graficar, sí, pero también hay forma de representarlas por medio de una sumatoria de términos o series, como la que aparece aquí. En este caso, el exponencial e a la x es una función, estoy seguro que tú más o menos recuerdas cuál es su gráfica. También se puede representar y se puede graficar con esta serie, 1 más x cuadrado entre 2 factorial, más x cubo entre 3 factorial, más, etcétera, xn entre n factorial. Esta es una serie, y nos permite dibujar una curva igualita a la del exponencial. En efecto, son dos funciones diferentes, y de hecho esta es una función también, una serie en sí es una función, son dos funciones distintas, pero que me dibujan la misma curva. En otras palabras, estas dos son gemelas, solo que tienen caras diferentes. El exponencial, pues tú lo conoces, está muy bonita, es una e con un exponente x, y la serie pues está un poquito más fea. Está súper larga, con un buen de términos, y con potencias súper altas, y con factoriales además. Pero ambas me van a dibujar la misma curva. Solo que aquí hay un pequeño detalle. Si yo quiero calcular el exponencial, por ejemplo, a la 0.5, lo meto en la calculadora y me da su valor. Ahora bien, alguien me diría, oye, ¿será que también puedo calcular exponencial a la 0.5 con su serie? ¿Con su serie numérica? Y como ahorita ya dijimos que ambas me dibujan la misma curva, ambas son gemelas, se ven igualitas en gráficas, solo que en forma son distintas, seguramente alguien podría responder sí. Si yo le meto 0.5 aquí, 1 más 0.5 más 0.5 cuadrado entre 2 factorial, más 0.5 cubo entre 3 factorial, más etcétera, seguro llego a un valor muy parecido a este, 1.648721. Y ojo, ahí está el meollo. Dije muy parecido, no igual. Y tú sabes bien que la diferencia entre un valor verdadero y un valor parecido o aproximado, pues es el error. Y luego viene el error absoluto y luego el error porcentual, el error relativo, etcétera. Entonces ahí está la relación. La relación es clara. Yo voy a poder representar cualquier función por medio de una serie por medio de una serie de potencias o serie numérica, y entonces yo voy a poder hacer el cálculo de esa función en algún valor que me interese y además aproximarlo con su serie. Claramente uno es aproximación y claramente el otro es el valor verdadero. Entonces yo puedo calcular los errores, etcétera. Pero aún más, esta serie es infinita. Va a ser una serie con términos infinitos. Alguien podría decir, oye, me da flojera escribir mucho. Yo me voy a quedar hasta x cubo entre 3 factorial y ahí le sustituyo 0.5 y a ver qué me da. Alguien puede decir, no, yo quiero irme hasta x a la 7. Entonces, sustituyo el 0.5 en todos hasta llegar a x a la 7 entre 7 factorial y me va a dar otro valor. Alguien puede decirme, no, no sean así, por favor, vayan un poquito más allá. Yo me quiero ir hasta el término 100 y se avienta todo el cálculo y llega hasta x a la 100 entre 100 factorial, etcétera. Alguien puede ir agregando más términos y más términos porque esta serie es infinita. Y entonces ahí entramos en la otra relación. ¿Quién de los ejemplos que puse es más preciso y quién es más exacto? ¿O quién es menos exacto? ¿Quién es menos preciso? Ahí está la relación con los otros conceptos que también ya utilizamos.
La exactitud y la precisión van a tener que ver precisamente con el truncamiento, así se le llama también, con el truncamiento de esta serie, hasta dónde tú la quieres truncar o hasta dónde tú la necesitas truncar. Y aquí viene la otra relación. ¿Qué tan bueno va a ser mi resultado en referencia a algo que yo establezca, a un error que establezca? Entonces, ¿cuántos términos tengo que agregar para que mi resultado sea bueno en 10 cifras significativas, por ejemplo? O sea aceptable en 10 cifras significativas. Fíjate cómo estoy hablando de esto, que son series numéricas ya, y ya te estoy mencionando todos los otros conceptos que ya vimos. Precisión, exactitud, error, este, criterio de aceptabilidad, qué tan aceptable es, qué tan bueno es, cifras significativas, en cuántas cifras significativas va a ser aceptable, etcétera. Ahí está la relación completa. No hay falla. Error y series numéricas tienen que ver uno con el otro muy íntimamente. ¿Ok? Entonces ahorita no nos metamos mucho en broncas. Tú conoces las funciones, las hemos visto en cálculos, en cálculo, perdón. Sabes bien cuál es su forma, cuál es su gráfica. Ok, agrégale esto nuevo. Toda función se puede representar por medio de una serie de potencias o por medio de una serie numérica. Solo que al representarla por medio de una serie numérica, la puedo yo truncar porque son series infinitas, y al truncarla y evaluarla en algún valor de interés, ya no voy a obtener yo el valor exacto con la serie numérica, sino que voy a obtener un valor aproximado, un valor que se aproxime en cierta exactitud, en cierta precisión, en ciertas cifras significativas, y que yo le pueda calcular un error. ¿Ok? Esa es la relación. Yo esperaba que alguien me la comentara. Desafortunadamente, pues por ahí sé que a veces pues es tema nuevo, no lo vas a entender al 100, pero espero que acá de este lado ya te haya quedado clara cuál es la relación. ¿Ok? Entonces, vamos ya como tal a la ejemplificación aplicada. Acá lo que me piden es que me piden agregar términos a la serie. Entonces, me dan la función e a la x y me dan su evaluación en 0.5, que es 1.648721 y puntos suspensivos. Acordémonos que este número es infinito. Entonces me piden que yo agregue términos a la serie, a esta serie, que le agregue términos. Acuérdate, por términos entiendo, el 1 es un término, la x es otro término, x cuadrado entre 2 factoriales es otro término, etcétera. Cada uno de esos son términos. Entonces me piden que yo vaya agregando términos hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor que un criterio de error preestablecido ES con 3 cifras significativas. Entonces me piden utilizar precisamente esta fórmula con n igual a 3. 3 cifras significativas. Y me piden que itere, que realice el proceso iterativo agregando términos a la serie numérica hasta que yo logre que el valor del error calculado con la fórmula que está aquí arriba, con esta, sea más pequeño o igual que el valor que yo establezca con 3 cifras significativas, es decir, que n valga 3. Me están diciendo utiliza todo lo que viste de error con esta serie numérica porque tienen relación y logra determinar en qué momento detener tu proceso de tal forma que tu resultado tenga al menos 3 cifras significativas. ¿Ok? Vamos a ver cómo se aplica. Entonces, en 0.5, este es el error real. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente hacer el cálculo con la formulita que está aquí arriba, la de e a la s, para 3 cifras significativas, n igual a 3. Entonces lo hacemos, ES me queda como 0.5 por 10 a la 2 menos 3, N ya valió 3, por ciento, y eso por favor realízalo y me va a dar 0.5 por 10 a la menos 1. Y 0.5 por 10 a la menos 1, tu calculadora te lo va a arrojar como 0.05. Por favor compruébalo si tienes calculadora a la mano. Esta cuenta de aquí arriba, con N igual a 3, porque quiero 3 cifras significativas, me da 0.05%. Entonces este va a ser mi valor establecido. Yo tengo que respetar este valor
y lograr que mi resultado, según yo vaya agregando según yo vaya agregando términos acá arriba, sea menor o igual a 0.05, que es el establecido. ¿Ok? Entonces voy a ir agregando términos y voy a ir calculando el error con esta formulita que está aquí arriba hasta lograr que este error sea más pequeñito o igual al establecido, que ahorita lo calculé en 0.05. Eso es lo que vamos a hacer. Y si te fijas, esto es iterativo o repetitivo. Lo hago una, luego lo hago otra, luego lo hago otra, luego lo hago otra, y me detengo en el momento en el que el error calculado con la fórmula que está arriba, con esta, sea más pequeñito o igual al valor con 3 cifras significativas que me dio 0.05%. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo nada más una ocasión, o dos me parece, y de ahí ya lo tabulamos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que la primera estimación con un solo término, la primera estimación, si yo tomo un solo término, fíjate, esta es la serie de potencias. Si yo tomara un solo término, la primera estimación es 1, solo tomo al 1. Y entonces yo diría que en la primera estimación con un solo término, el valor de e elevado a la 0.5 es 1. Y si lo comparo con el real, que es 1.6487, obviamente hay una diferencia enorme entre ambos. ¿Ok? Entonces, tomando un solo término es 1 con la serie de potencias y el valor real es 1.6487. Hay un error enorme ahí. Vamos a tomar un término más. Si yo tomo un término más, fíjate, la serie es larguísima. Tomo dos términos, 1 y x. 1 y x. Sería tomar un término más. Entonces, si yo tomo un término más, digo que el exponencial a la x se puede aproximar como 1 más x. Ahí ya estoy tomando dos términos. Y si yo sé que quiero aproximar el valor en 0.5, entonces basta sustituir donde hay x 0.5. Por lo tanto, aquí me quedaría e a la 0.5 se aproxima como 1 más 0.5, eso me da 1.5. Compara este 1.5 con el valor real, que es 1.648721. Ya se parece más. Ya se parece bastante más. 1.5 ya se parece más a 1.648721. No nos quedemos ahí, vamos a tomar un tercer término. Si yo tomo un tercer término, acá hago el cálculo del error. Fíjate, el error sería el valor verdadero menos el valor aproximado entre el valor verdadero por 100 y eso me da 9.02%. Entonces el error con estos dos términos es de 9.02%. Si te fijas, yo quiero que sea menor a 0.05%. 9.2% todavía no es menor, entonces hay que seguir agregando más términos. Ok, y este fue el cálculo del error para el primer caso, cuando tomé solamente un valor que sería 1 y sería 33.3%. Entonces yo tengo que ir haciendo repetitivo este proceso, tengo que ir haciéndolo una y otra vez, agregando un tercer término, calculando errores, agregando un cuarto término, calculando errores, agregando un quinto término, calculando errores, agregando un sexto término, calculando errores, e ir tabulando los resultados en una tabla como la que aparece aquí. Entonces observa cómo se calculó esta tabla. En el primer caso, ocupé solo un término. Y cuando ocupas solo un término, el valor de ese término es 1. Por lo tanto, el resultado es 1. Y nos dio, o más bien a la hora de calcular su error, nos da 39.3%. ¿Cómo se calcula este error? Muy sencillo. Al valor verdadero, que es 1.67 y pico, déjame ir arriba. Perdón, es 1.648721. 1.648721. Réstale 1 y divídelo entre 1.648721 y eso multiplícalo por 100, te va a dar 39.3. ¿Ok? Esto para un término. ¿Qué pasa cuando tomo dos términos? Cuando tomo dos términos me queda 1 más x.
Y si sustituyo en x 0.5, el resultado es 1.5, lo vimos hace rato. Calcule el error. Es decir, al valor verdadero, réstale 1.5 y divídelo entre el valor verdadero y multiplícalo por 100, te va a dar 9.02%. El error aproximado, calcúlalo con estos dos. Sería el valor actual menos el valor anterior entre el valor actual por 100 y te va a dar 33.3%. Agrega un término más, es decir, agrega x cuadrado entre 2 factorial. Si agregas un término más y haces los cálculos, te va a dar 1.625 en tu aproximación. Calcula el error total, es decir, al error verdadero réstale este número y divídelo entre el error verdadero y multiplícalo por 100 y te va a dar 1.44. También puedes calcular el error aproximado, es decir, al valor actual réstale el valor anterior entre el valor actual por 100 y te va a dar 7.69. No te quedes ahí, toma un término más, es decir, toma x al cubo sobre 3 factorial. Si lo haces y sustituyes en 0.5, vas a obtener este numerote, 1.6458333. Ya se parece más al original. Calcula su error total, es decir, al valor verdadero réstale este número entre el valor verdadero por 100 y te va a dar 0.175. También calcula su error aproximado, es decir, a este valor anterior, a este valor actual, réstale el valor anterior entre el valor actual por 100 y te va a dar 1.27. No te quedes ahí, agrega un término más, es decir, agrega x a la cuarta sobre 4 factorial. Vas a obtener este numerote cuando sustituyas en 0.5, ya se parece más al valor verdadero. Calcula su error, es decir, al valor verdadero, réstale este valor entre el valor verdadero y te va a dar 0.0172. Calcula su error aproximado, es decir, al valor actual, réstale el anterior entre el actual por 100 y te va a dar 0.158. No te quedes ahí, agrega un término más, es decir, agrega x a la 5 sobre 5 factorial. Haz las cuentas sustituyendo en 0.5 y te va a dar este número que está aquí abajo. Este ya se parece más al real. Calcula su error total, es decir, al valor verdadero réstale este y divide entre el valor verdadero por 100 y te va a dar 0.0142. Calcula su error aproximado, es decir, al valor actual réstale el anterior entre el actual por 100 y te va a dar 0.0158. Puedes ir agregando más términos y más términos, pero ¿hasta cuándo me detengo? Dijimos, hasta que yo alcance 3 cifras significativas. Hasta que yo alcance la exactitud en 3 cifras significativas, o en al menos 3 cifras significativas. Y eso, cuando yo hice, me permite establecer un error que me da 0.05%. Yo tengo que lograr que mi error aproximado sea menor o igual a 0.05%. Y hasta aquí hemos llegado a un error aproximado de 0.0158%. Creo que todos coinciden en que este 0.0158 es menor a 0.05. Entonces hasta aquí me detengo. Me detengo hasta 6 términos. ¿Ok? ¿Cuál es el valor hasta 6 términos? Aproximado 1.648697. ¿Cuál es el valor real? 1.648721. ¿Se parecen al menos 3 cifras significativas? Creo que sí. Este es 1.648721. Este es 1.648697. En al menos 3 cifras, cuenta 3 cifras y sí se parece. En 3 cifras significativas, de hecho en 4. Pero en al menos 3 sí. En el 1, en el 6, en el 4 y en el 8 se parece. Esta de aquí ya no es 7, ya es 6. Esta ya no es significativa. ¿Ok? Esta ya es una aproximación. ¿Sale? Y el error ya lo logré, ya es menor a 0.05%. Entonces hasta aquí me detengo y ya sé que mi aproximación es muy buena en al menos 3 cifras significativas. Hasta ahí mi computadora se detendría. Y me diría, ¿sabes qué? Que aquí está tu resultado, yo ya acabé. Ya logré reducir el error
a menos del 0.05% y es de 0.0158%. Es un proceso iterativo, repetitivo, en el cual yo voy agregando términos hasta lograr el criterio que me están pidiendo. ¿Ok? Acá tenemos la fortuna de poder comparar este valor aproximado con el valor real, porque sí conocemos el valor real, y ver que sí se parecen al menos 3 cifras significativas. ¿Sale? Con eso yo concluiría. Me gustaría que pudieran poner en práctica esto que acabamos de ver con estos dos ejercicios. Son muy similares. Hay que generar tablas como la que tenemos ahí arriba en el ejemplo. Déjenme ir subiendo de una vez la presentación para que la vayas consultando. Y vamos a ocupar el tiempo que nos resta, que son como 11 minutos, para que vayas planteando estos ejercicios y los puedas terminar de manera satisfactoria. ¿Ok? Voy a ir subiendo la presentación para que la tengas y puedas basarte de ella en el desarrollo de estos ejercicios. Fíjate aquí en el primero te pide evaluar E a la menos 5 con el uso de dos métodos. Con esta serie de potencias o con esta otra serie de potencias. Te pide que evalúes ambas en menos 5. ¿Ok? Aquí pones menos 5, aquí menos 5, etc. Calculas. Aquí pones menos 5, etc. Calculas. Y te pide que lo compares con el valor verdadero. El valor verdadero, si tú lo metes a la calculadora, si tú metes E a la menos 5, te va a dar 6.737947 por 10 a la menos 3. Este es el verdadero. Te pide entonces utilizar 20 términos, ojo, 20 términos, 20 de esta y 20 de esta, para evaluar cada serie y calcular los errores relativos aproximados y verdadero como términos que se agregan. Ambos, tanto el valor relativo aproximado como el verdadero. ¿Ok? Con 20 términos, por favor. Y el siguiente te pide determinar el número de términos necesarios para aproximar coseno de x a 8 cifras significativas. Es decir, te pide hacer una tablita como la anterior, con n igual a 8 ahora, para establecer tu error, e ir agregando términos. Un término, dos términos, tres términos, bla, 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 etcétera, hasta lograr que tu resultado tenga 8 cifras significativas iguales que el valor verdadero. Y obviamente eso se va a lograr con establecer tu criterio de error e ir calculando tus errores e ir comparando hasta lograr que el error sea menor o igual al error establecido, como lo que hicimos en la tabla de arriba. Ir agregando términos. ¿Ok? Y una vez que tú concluyas con eso, te pide que calcules la aproximación para x igual a 0.3 pi. Haces eso y concluyes el ejercicio. Por favor. Entonces te pido que los vayas poniendo en práctica de una vez. Velos poniendo en práctica. Ve procurando plantearlos al menos para que surjan dudas, por favor, y yo pueda aclarártelas. Dije que me quedaba o que me iba a mantener 10 minutos aquí, obviamente faltan 20. Yo me quedo 10 para aquel que al 10 para las 9 se quiera salir, para relajarse, pero si alguien se queda los 20, yo estoy aquí los 20 para que puedan ir planteando los ejercicios. Esos ejercicios claramente pues se van a subir a plataforma. Estos dos. Voy a quitarlos un momento para poder subir la presentación. Espero los hayas copiado. Si no, de todas maneras ya estoy subiendo la presentación. Todavía estoy proyectando para que veas dónde los subo. Voy a irme a la parte de tareas. Tendría que ser aquí en tareas porque eso va a ser tarea. Ok, no es cierto, en tareas no. Vamos a subir el material bibliográfico mejor. Sí, en material bibliográfico, pero en publicaciones. Acá le voy a dar error numérico. Error numérico. Y aquí voy a adjuntar la presentación, ¿ok? Para que la tengas y puedas ir trabajando. Ok. Entonces ya sabes a dónde dirigirte. Dirígete a material bibliográfico
Y ahí en material bibliográfico, en publicaciones, luego estoy subiendo la presentación. Me parece que ya está, ya la puedes descargar. Ok, ya está, ya la puedes descargar. De ahí observar los ejercicios, por favor, e ir implementándolos. No es nada lejano a lo que hicimos. Cálculo de error, una iteración agregando términos, ir calculando los errores con las fórmulas, e ir comparando, ¿no? En qué momento detengo mi cálculo. No es nada que tenga que ver con una cuestión distinta, es lo mismo, ¿ok? Nada más es para ponerlo en práctica. Si hay alguna duda, yo continúo acá con ustedes. Los minutos que quedan de la sesión, ya podrás estar trabajando en ello. Si alguien tiene alguna dificultad técnica, por favor coméntemelo. Si alguien tiene alguna dificultad personal, por favor coméntemela. Puede ser en privado, no necesariamente acá con el grupo. Jesús Cristian, coméntame. Verá. Profe, en el ejemplo que nos estaba explicando, Sí, se puede ir a bueno, donde estaba la tablita esa de tabulación, claro, por acá favor. estoy. En el último apartado, solamente no he entendido de dónde salieron esos números. ¿Con EA, qué fórmula, profe? la de EA, ¿verdad? La última, Ajá. la última. Perfecto. Esta sale con el cálculo, con esta fórmula que está acá. Aproximación actual menos aproximación anterior entre aproximación actual por 100. Ah, Ujú. gracias, profe, sería toda mi duda. Y de una vez bueno, la ejemplifico para que tampoco no vaya a quedar. Por ejemplo, para calcular este 1.27 que aparece aquí, yo tuve que a este nuevo número, a este 1.6458333333, restarle el 1.625, dividirlo otra vez entre 1.6458333333 por 100 y me va a dar el 1.27 que está acá. Va Similar que para va, el profe. 0.58, etcétera. ¿Ok? Lo verifico, profe, muchas gracias. Excelente, verifícalo por favor. Pero va de esa manera, ¿no? Esta de aquí, ET, la tercera columna, se calcula con el valor verdadero. La tercera se calcula con el valor verdadero. Es decir, para calcular este 9.02, al valor verdadero le tuve que restar 1.5 y dividirlo entre el valor verdadero por 100 y me va a dar 9.02. Esta tercera columna se calcula así. Y este de aquí pues se calcula agregando términos a la serie. El 1, el primerito, sabemos bien que nos da 1 porque la serie, su primer valor es 1. El siguiente, 1.5, nos da 1.5 precisamente porque la serie, su segundo término es x. Y si estoy sustituyendo en 0.5, sería 1 más 0.5, que nos da precisamente el 1.5 que está aquí. El tercero sería igual, pero ahora agregando x cuadrado entre 2 factorial. Y así sucesivamente. ¿Ok? Sustituyendo en 0.5, claro está. Si hay alguna duda, si hay alguna otra duda, por favor, coméntenme. Voy a enviarles una invitación ahí al grupo de WhatsApp. Más que invitación, es una convocatoria. Eh, Ustedes ya me ubican, ya saben en dónde estuve estudiando la maestría, etcétera. Ahí en donde estuve estudiando la maestría, eh, surge la opción de ahorita de algunos talleres y algunas charlas en referencia a 3 temas muy interesantes. Óptica, robótica, que seguro creo que recuerdo a algunos de ustedes les interesaba robótica, y energías renovables. Va a ser una serie de charlas, una serie de talleres en donde ustedes podrían participar, se tienen que registrar. Es en agosto, me parece que del 20 y algo al 20 y tantos, no me acuerdo las fechas. Sería importante que se puedan empezar a meter en estos temas, porque
de inicio te puede dar una pauta o una idea de qué te puede interesar a ti trabajar como proyecto de tesis. E incluso te puede dar una idea de qué te interesa a ti para desarrollar a lo mejor como proyecto de maestría, doctorado, si es que te interesaría, o incluso como proyecto ya para llevarlo a práctica en industria, ya sea individual por tu parte, o ya sea aplicarlo directamente a una industria en la cual tú logres ingresar a laborar. Solamente son talleres, solamente son charlas, van a ser virtuales, pero de 3 temas que para mí pues son muy relevantes, ¿no? Óptica, robótica y energías renovables. No te compromete a nada, solamente es en gran parte informativo para que tú conozcas los campos que ellos trabajan y puedas tener ese panorama más, ¿no? En esos 3 temas. Además, puede darse el caso en el que tú puedas contactar directamente a algún investigador o investigadora de ahí del centro de investigaciones y, ¿por qué no?, pensar en alguna estancia corta antes de que tú termines tu carrera. ¿Cuál sería la relevancia? Acuérdate que acá de este lado en la UAM, una forma de titulación puede ser una estancia corta, trabajando en un proyecto de investigación. Podrías también contemplar esa opción. Irte allá 3, 4 meses, un semestre a lo mejor, trabajar algo en la parte de investigación, generar tu documento, claro está, tesina, por ejemplo, ensayo o un artículo, y regresar acá y tú ya tuviste una estancia y por qué no buscar meterlo para titularte con esa estancia y ya saltarte el paso de tesis. Es también importante, ¿no? Si yo pudiera hacer el vínculo, yo conozco algunos doctores allá, para que alguien de ustedes interesado pueda lograr una estancia en el CIO, por mí encantado, no tengo ninguna dificultad. Pero inicien con esto, vayan allá, acuden a la convocatoria, regístrense, asistan a estas charlas, a estos talleres y vayan metiéndose, ¿no?, a esa parte. Hay varias vertientes, hay varias ideas, hay varias opciones que tú puedes tomar de esas charlas. Sería interesante, yo considero. Se las voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp para que la tengan, se pueden meter directamente, registrarse, es fácil, es un formulario como de 5 o 6 preguntas y esperar, ¿no?, la respuesta del centro, a ver qué sucede. Cualquier duda, yo estoy acá todavía, los 10 minutos restantes. Ya no pasé lista otra vez hoy, todavía no genero mis listados en Excel. Saben bien que así soy a veces, sobre todo en las primeras reuniones, pero voy a estar sacando por lo mientras mi listado de aquí de Teams, para que no crean que no voy a pasar. Pero ya en las siguientes sesiones voy a procurar pasar lista, así como lo hacíamos antes, ¿no? Como fuera de manera presencial. Me voy a quedar 10 minutos más aquí, o 5, entre 5 y 10, depende cuántas dudas haya. Quienes ya deseen relajarse un momento y ya entendieron el tema, claro está, y pues deseen abordar la tarea más adelante en el día, podrían abandonar la sesión. Quienes gusten quedarse todavía para ir dándole todavía un avance más a los problemas, yo sigo aquí por cualquier duda. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el día martes, me parece, ¿no? El día martes. Cuídense mucho. Hasta luego. Yo me mantengo aquí. Son libres, ¿no?, de desconectarse los que así gusten. Muchas gracias, profe, que tenga un buen día. Igualmente, yo, cuídate. Sale, profe, que esté bien, cuídese. Hasta luego, Cristian. Hasta luego, profe. Hasta luego, Ian. Cuídate, Fabián. Profe, una duda. Sí, Ian, coméntame. Entonces, bueno, sí son dos ejercicios, ¿no? Sí. 3.5 y 3.9. En el 3.5 se tienen que hacer 20 iteraciones con cada serie.
En el 3.5, ¿verdad? Sí. No, en el 3.5 nada más tienes que agregarle 20 términos a la de arriba, a la serie de arriba, y 20 términos a la serie de abajo. Y con esos hacer el cálculo en -5, sustituir en x menos 5, pero no son 20 iteraciones, solo es agregar 20 términos. Ok. Y en el otro es hacer lo mismo hasta que Ajá, el resultado sea de 8 cifras significativas. exactamente, en el 3.9 vas a hacer exactamente una tabla como la del ejercicio que está en la presentación. Ahí sí son iteraciones, 20, no van a ser 20 iteraciones, ahí va a ser un número de iteraciones tal que te permita asegurar que logras 8 cifras significativas, así como lo mostré en la tabla. Ok, gracias. Cuídate.